Hola hermanos y amigos, nos da mucho gusto estar alrededor de la palabra de Dios en este momento, pero mucho más cuando sabemos que ustedes están del otro lado acompañándonos. Para tener una reflexión en este momento, quisiera que me acompañen en la lectura de un párrafo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oramos para pedirle al Señor que nos dé luz sobre este pasaje. Te damos gracias, nuestro Dios, por tener en nuestras manos tu palabra viva y eficaz, tu palabra fresca y actual, la que puede llegar a nuestros corazones y modificar nuestras vidas. Te rogamos que así sea como consecuencia de este encuentro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Acabamos de leer un párrafo que el apóstol Pablo le escribiera a los Corintios. El apóstol Pablo estaba ocupado en reunir fondos, en hacer una colecta para los hermanos pobres de la ciudad de Jerusalén. Entonces aprovecha para escribirles a los Corintios para que participaran de esa colecta, pero pone como ejemplo a los hermanos de Macedonia, desde donde estaba escribiendo, de cuál había sido su actitud. Y en el párrafo que leímos, yo quisiera destacar dos frases. Dice el apóstol Pablo: han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto significa que los creyentes de Macedonia estaban ofrendando al Señor todo lo que podían y haciendo un gran esfuerzo aún más allá de lo que podían. Esto no significa que estaban empobreciéndose por esto, pero sí que de su corazón estaba surgiendo una gratitud muy grande para el Señor y querían expresarla en modo material. Debemos decir primero que la ofrenda, y ese va a ser nuestro tema en este momento, es el acto de dar, o es lo que le damos a Dios como muestra de gratitud, de reconocimiento y de reverencia. Y dice que los cristianos de Macedonia le habían pedido con insistencia a Pablo que los dejara participar de esta colecta para los creyentes de Jerusalén. Y ellos hicieron un gran esfuerzo. Pero la segunda frase que yo quisiera destacar de este párrafo dice que ellos hicieron aún más de lo que Pablo esperaba. Dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Mostrándonos claro, Pablo en este pasaje, que para Dios lo más importante no era el dinero que los macedonios podían darle, sino que entregaran su vida al Señor, que se consagraran enteros al Señor. Eso era lo más importante para Él. El Señor no es un mendigo que desde el cielo nos pide una limosna. El Señor es dueño de todo lo que nosotros tenemos y quiere que nosotros nos demos plenamente, que le demos nuestra alma, nuestras energías, nuestro tiempo, nuestros bienes. Pablo les estaba pidiendo a los cristianos de Corinto que tomaran como ejemplo el modo de actuar y el modo de ofrendar de los hermanos de Macedonia, y nosotros debiéramos hacerlo también. Dice que dieron de acuerdo a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, y que se dieron primeramente al Señor y luego a ellos. Mira, en la Biblia hay un ejemplo muy claro de lo que es darse a sí mismo. El tema es un poco distinto.
estoy recordando, y seguramente ustedes también lo van a hacer, la parábola del buen samaritano. Nos cuenta el Señor hablando acerca de quién usaba de misericordia para con otro. Dice que el samaritano, no voy a contar toda la historia porque se va a hacer muy largo, pero el samaritano pasó y encontró al hombre herido. Dice que cuando eso ocurrió, a diferencia de sus antecesores, de los otros que habían pasado antes que él, el samaritano se bajó de su cabalgadura y lo primero que hizo fue curarle las heridas, del modo rudimentario que se usaba en aquel momento, pero se ocupó de curarle las heridas. Mire, el samaritano no estaba de paseo por ahí. Muestra su apuro cuando lo deja al herido en el mesón y dice que se va pero vuelve, prometiendo hacerse cargo de todo. Así que lo primero que le dio el samaritano a este herido es su tiempo. A pesar de que tenía el tiempo limitado, él le dio al herido, el samaritano le dio al herido de su tiempo. No lo que sobraba. Quitó de su tiempo útil del que necesitaba para atender al herido. La segunda cosa que el samaritano le dio al herido fue sus energías, sus fuerzas, porque dice que lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Probablemente le haya caminado al lado de la cabalgadura. Hizo un esfuerzo físico, le dio sus energías al herido. Y finalmente lo llevó al mesón. Y allí, en aquel lugar, lo depositó en las manos del mesonero y le dijo que lo cuidara, que lo atendiera y que cuando él volviera se iba a hacer cargo de todos los gastos en los que había incurrido. Le dio su tiempo, le dio su energía, le dio su dinero. El Señor quería mostrar quién era el que actuaba con misericordia y eso no es exactamente de lo que se trata respecto al Señor, pero eso sí es darse por entero, es darle todo al otro. Pero nosotros no somos dueños de las cosas que tenemos, solo somos administradores. Recuerdo que cantamos en el himno 383, al Señor Jesús lo hemos porque tanto le debemos. Y la expresión que quiero remarcar es, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Lo cantamos muchas veces, lo vivimos, lo sentimos, es una cosa real en nuestra vida. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4 dice que, siendo nosotros administradores, el administrador tiene que ser hallado fiel. De manera que las cosas que Dios puso en nuestra mano, porque todo proviene de Él, deben ser sabiamente administradas por nosotros para que el Señor se plazca en nuestra vida. Ahora quiero centrarme un poco en la parte material de la ofrenda. Y cuando yo pienso en hablarles acerca de lo material, no puedo evitar hablar del diezmo. El diezmo es darle al Señor la 10ª parte de lo que nos ingresa. Mire, el diezmo es un tema importante para nuestra vida cristiana de estos días. El diezmo es un motivo de tropiezo para algunos cristianos, que se sienten presionados por algunos pastores para que den el diezmo de una manera compulsiva y tal vez no están dispuestos a hacerlo. El diezmo es un problema desde el punto de vista que muchas veces se usa para manipular a los cristianos, hablándoles de la obligación de hacer esa ofrenda al Señor y de ese modo. Y esto es un motivo muchas veces de tropiezo. Quiero exponerles cuál es nuestro criterio, nuestra forma de ver el tema, cómo entendemos nosotros que está la enseñanza
del Señor para cada uno de nosotros. Mire, para hacerlo de algún modo gráfico, algo que nosotros podamos entender claramente, me gustaría que nosotros pensáramos en que la historia del hombre es una línea de tiempo y que ubicáramos dentro de esa línea de tiempo dos mojones importantes. Uno de ellos es Moisés, en el momento de recibir la ley de Dios, y el otro momento es el Señor Jesús, clavado sobre la cruz. Cuando nosotros en una línea marcamos dos mojones, estamos dividiendo la línea en tres partes bien definidas. Y así quisiera que nosotros miráramos el tema de la ofrenda en este momento. Entonces vamos a hablar del primer tramo, el que va desde la eternidad o desde Adán, para hablar de nuestra historia del mundo y de los hombres, el que va desde Adán hasta Moisés. Vamos a mirar en la palabra de Dios las ofrendas que ocurrieron en ese periodo para que veamos de qué modo se condujeron nuestros hermanos de la antigüedad. Génesis capítulo 4 nos muestra cuál fue la primera ofrenda que hubo para Dios, y fue la ofrenda de Caín y Abel. Recuerdan ustedes, el Señor aceptó, vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Pero más allá de cómo fue una ofrenda o la otra, lo que estaba claro es que no había una imposición ni una regla para hacer esa ofrenda. La ofrenda fue voluntaria. La segunda ofrenda que vemos en Génesis capítulo 8 es la ofrenda de Noé. Habían transcurrido los 40 días en el arca junto con los animales. Había sido inundada la tierra por el diluvio anunciado por Dios, pero ahora bajando las aguas, Noé podía salir del arca y lo que hizo fue hacer una ofrenda a Dios. Tampoco se nos cuenta en ese momento que Dios le dijera exactamente qué es lo que tenía que dar, en qué cantidad y con qué frecuencia. La ofrenda de Noé fue voluntaria. Génesis capítulo 12 nos cuenta acerca de una ofrenda de Abraham. Abraham había sido enviado por Dios a la tierra de Canaán, y cuando estaba establecido allí cerca del monte Betel, dice que Abraham hizo una ofrenda a Dios. Tampoco hubo una imposición, tampoco hubo una regla que Abraham tuviera que seguir. También la ofrenda esta de Abraham fue voluntaria. Ahora, en el capítulo 14 de Génesis se nos cuenta la primera vez hablando del diezmo, y lo da Abraham a Melquisedec. Pero dice que lo que Abraham le dio a Melquisedec fue el 10% de un botín de guerra. Abraham había estado en lucha con pueblos vecinos y había conseguido para sí un botín de guerra que iba a compartir con Melquisedec, que era el rey de Salem, pero también sacerdote. Entonces Abraham le dio al sacerdote el diezmo de ese botín. Pero no dice que le diera el diezmo de todo lo que tenía, y mucho menos se nos dice que en 160 años de vida de Abraham hubiera algún otro caso en el que diera el diezmo. El último caso que quisiera mostrar es el de Génesis 28, y es el caso de Jacob. Jacob quiso pactar con Dios y le dijo: si vos me bendecís en este camino que voy a emprender, yo te voy a dar el diezmo. Creo que el caso de Jacob ni siquiera debiéramos tenerlo en cuenta. Jacob quiso hacer un negocio con Dios, cosa que no corresponde, y Dios de ningún modo podía aceptar una cosa así. Así que esas son las ofrendas que ocurrieron antes de Moisés. Vamos al segundo periodo. El periodo que ocurre entre Moisés y la cruz, esto es el tiempo de la ley. Lo primero que debo decirles es que la ley que Dios le había dado al pueblo era una ley integral. No solamente se refería a cuestiones espirituales. Siendo Israel un pueblo que tenía un gobierno teocrático, la ley de Dios se ocupaba de cuestiones sociales y económicas y políticas.
De modo que había algunas cosas que ocurrieron, que exigió Dios a través de la ley, que no tienen solo implicancias espirituales. Primero, Levítico 27 nos dice que la ley le exigía a los israelitas el 10% de las cosechas y también el 10% de los animales. 10% de las cosechas que si querían conservarlas y pagarlo en dinero, tenían que agregarle el 20%. 10%, y a esto le llamamos el diezmo de los levitas. Había otro diezmo, otro 10% que el pueblo tenía que dar, y esto era destinado a las fiestas nacionales. Eran todas las celebraciones que el pueblo hacía, como Pentecostés, donde el pueblo celebraba algunos eventos gloriosos, a veces milagrosos de parte de Dios, en beneficio de su pueblo. Bueno, para compartir esas fiestas, los judíos daban el 10% de sus ingresos. Y ya estamos en el 20%. A eso se llamaba el diezmo de las fiestas. Había otro diezmo. Cada 3 años tenían que dar el 10% de sus ingresos. En este caso era una ofrenda para los pobres y para las viudas. De manera que si cada 10 años daban el 10%, repartido en cada año sería el 33%. Hablamos del diezmo de los levitas, 10%. Hablamos del diezmo de las fiestas, 10% más y ya van 20%. Hablamos del diezmo de los pobres, cada 3 años, y ya estamos arriba del 23%. Y todavía no se detiene la situación. Porque dice en Levíticos 19 que cuando los judíos cosechaban en su campo, les había sido impuesto por el Señor que no cosecharan las esquinas del campo y que la dejaran para que espigaran los pobres. Por otro lado, también tenían otra obligación, y es que cada 7 años no tenían que usar la tierra para sembrar y cosechar, para dejarla descansar. Así que si ese 23% del que hablamos antes le sumamos esto que podríamos evaluarlo en 2% más, estamos hablando de arriba del 25%. Los israelitas le daban al Señor no solo el diezmo, le daban los diezmos que significaban por encima del 25% de sus ingresos. Además de esto, los israelitas tenían una ofrenda voluntaria. Las anteriores, las de los diezmos, era una ofrenda obligatoria. Y atando esta situación a la que les comenté antes, de que la ley tomaba en cuenta todas las facetas de la vida de un pueblo, podíamos decir con mucha realidad que esos diezmos eran impuestos, con los mismos que nosotros pagamos todos los meses o cada vez que corresponda en nuestro país. Pero aparte de esos diezmos obligatorios o impuestos, creo que tenemos derecho a decirlo así, en Números 18 nos dice que los judíos daban las primicias de las cosechas. Las primicias eran los primeros frutos que sus plantas o aún sus animales le rendían al propietario del campo. Es interesante pensar en las primicias porque cuando uno habla de las primicias hace hincapié en 2 cosas, o cuando el Señor habla de las primicias hace hincapié en 2 cosas. En primer lugar, la voluntad del dador. Ya no era una obligación, no era una imposición, no decía ni qué porcentaje debía ser, qué cantidad, nada, no había imposiciones. Pero los judíos daban de sus primicias, había voluntad para dar. Y la segunda cosa es la calidad de la ofrenda. Era la primicia, era lo mejor, la parte de arriba, dicen que los comentaristas que significa la palabra, en este caso, le daban lo mejor que tenían al Señor.
Ahora, hay un caso muy importante, muy gráfico y muy importante para nosotros en cuanto a la instrucción respecto a la ofrenda, y ocurrió dentro del pueblo de Israel. Me gustaría que leyéramos juntos Éxodo 25:2. Ahora los israelitas tienen la orden de Dios de ofrendar para construir el tabernáculo. Y dice Éxodo 25:2: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios le pidió a los israelitas una ofrenda y era la mejor oportunidad para decirles: ustedes me tienen que dar el 15% de lo que prosperan. Sin embargo, dijo: de su voluntad, de corazón. Así fue como fue el pedido de Dios. Un pedido sin medida, pero apelando a la buena disposición de los israelitas y a la generosidad del corazón de ellos. Es importante ver que como resultado de este pedido, en Éxodo 36, del 5 al 7, dice: y hablaron a Moisés, el resto de las personas que se ocupaba de reunir la ofrenda, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. El Señor les pidió que dieran de su voluntad y de corazón. Y los israelitas dieron mucho más de lo que hacía falta para la construcción. Lo mismo ocurrió en el caso de David, pero el tiempo se va. Recuerden que cuando David dio la ofrenda para el templo, para la construcción del templo, dijo en el Segunda Crónicas: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Vamos a la última parte, y es la que nos corresponde a nosotros, a lo que ocurrió del Calvario en adelante. El apóstol Pablo le enseña a los corintios cómo hacer la ofrenda. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que, cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Rápidamente quiero decirles, el apóstol Pablo les aconsejaba a los israelitas a separar cada primer día de la semana algo para el Señor. Es interesante que les haya dicho cada primer día de la semana. Los israelitas se reunían para hacer la cena del Señor cada primer día de la semana. Perdón, los israelitas, no los cristianos de la primera iglesia cristiana, de la iglesia primitiva. Se reunían el domingo y el Señor les pidió que ese mismo día apartaran algo para el Señor, dando una unicidad y una relación entre la adoración y la ofrenda. Ahora, ¿cuál era la cantidad que tenían que dar? Bueno, dice 2 Corintios 9:7, otra vez cito al apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dice el 15%. Tampoco dice el 10%. Y no dice el 20%. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero tiene que dar con alegría. Dice, no con tristeza, no que te duela lo que le estás dando al Señor. No que sufras por lo que le das al Señor, sino con alegría. Y también dice que no por necesidad, es no por imposición, no por obligación, con alegría.
Con alegría significa eso, que no sufras por darle la ofrenda al Señor. Y también significa que no tenemos que hacerlo por obligación, sino por gratitud. El ejemplo clásico de lo que debemos darle al Señor lo marca el Señor cuando habla de la viuda. Dice que dio 2 blancas al Señor. Y el Señor reconoció en la ofrenda de la viuda mucho más que en la ofrenda de los ricos. Porque los ricos daban lo que les sobraba, la viuda dio todo lo que tenía de sustento. Ahora, las personas que piensan que debemos dar el diezmo se basan en el pasaje de Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9 que quisiera leerles. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La primera cosa que quisiera decir es que Malaquías hace una diferencia entre diezmos y ofrendas. Es la misma diferencia que marcamos nosotros, la ofrenda obligatoria y la ofrenda voluntaria. Y la segunda cosa es que habla de la nación toda. Estaba refiriéndose a quienes eran los ladrones. Los ladrones eran los israelitas que no le daban al Señor lo que les correspondía. ¿Por qué nosotros debiéramos dar el 15%, el diezmo al Señor, si es una imposición que solamente fue para el pueblo de Israel? ¿Será que nosotros queremos vivir bajo la ley y no bajo la gracia? Seríamos muy tontos. Dice el libro de Hebreos que el segundo pacto, el pacto que el Señor instituyó con nosotros, es mejor que el primero porque tiene mejores promesas. ¿Por qué nosotros vamos a vivir bajo la ley? Ahora, quienes dicen que debiéramos hacer las cosas bajo la ley, deberían cumplirla toda. Dice Santiago en el capítulo 2 que el que no cumple en uno de los puntos de la ley, deja de cumplir todos los demás. De manera que la ley es integral, la ley es un conjunto, un combo, del que no podemos separar ninguno de los puntos. Esto significa que los que piensan que debiéramos hacer como dice la ley, entonces también deberíamos hacer como dice respecto a las comidas, y no comer cualquier cosa. Por ejemplo, carne de cerdo. Sin embargo, nosotros comemos. Y comemos porque somos libres de poder hacerlo. Hay cosas peores todavía. La ley dice que si uno de los hijos era rebelde al Señor, el padre tenía que llevar a su hijo a la plaza para que sea apedreado. ¿Llevaríamos nosotros nuestro hijo a la plaza aun cuando fuera rebelde? Estamos pensando, o quienes piensan en cumplir la ley, están pensando en cumplirla parcialmente. Y parcialmente no funciona, porque cuando uno no cumple uno de los puntos, entonces deja de cumplir todo. Expresiones como hay que sembrar en el reino, pactar con Dios, los cristianos deben ser ricos porque Dios es rico, son expresiones que no se condicen con la realidad de lo que nosotros tenemos que vivir. Son especulaciones que se hacen para forzar al pueblo de Dios a dar una cantidad. ¿Es incorrecto dar el diezmo al Señor? No, no es incorrecto. Lo incorrecto es exigirle al pueblo, en nombre de Dios, el 15%. El 10%. Cada uno de nosotros tiene que pensar en lo que dijimos al comienzo. Lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, primariamente, es nuestra vida. Y nosotros debemos darnos a Él. Cuando le damos nuestra vida, también debemos darle nuestra ofrenda. Hay 2 frases con las que quiero terminar. Una dice, la generosidad de un cristiano mide su estatura espiritual. Mira, pasa como cuando somos chicos, los niños son egoístas, lo quieren todo para sí. Pero a medida que uno va madurando, aprende la solidaridad, aprende a compartir. Con la generosidad con Dios pasa algo parecido. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, somos más generosos con el Señor. Hay otra frase que dice, lo que damos muestra lo que pensamos de la persona a quien damos.
Y eso es así. Cuando nosotros pensamos en hacer un regalo a alguien, primero pensamos a quién le vamos a hacer el regalo, qué le gusta, qué le será necesario, qué le corresponde de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo para él. Cuando nosotros pensamos en el Señor, tenemos que pensar qué merece de nosotros la persona del Señor. Los voy a dejar con una canción que se llama ¿Qué te daré, maestro? La canción habla acerca de un tema. El argumento de la canción puede haber sido escrito por cualquiera de nosotros. Y se pregunta, ¿qué te voy a dar? ¿En qué medida? Y encuentra la respuesta cuando piensa en el Señor y en lo que el Señor nos dio a nosotros. La respuesta está ahí, en la gratitud que nosotros le debemos al Señor. Aprovechemos este tiempo de la canción para reflexionar sobre nuestra vida y en las ofrendas en particular que le damos a Dios. Nuestra vida primero, junto con nuestra vida, nuestros bienes, nuestro dinero. No está mal darle el 10% al Señor. No está mal que le demos ese porcentaje al Señor. Probablemente tendríamos que hacer como la viuda que le dio todo. Pero el Señor no quiere que nosotros nos empobrezcamos para darle la ofrenda. Quiere que nosotros sintamos realmente agradecimiento en nuestro corazón y que en función y en la medida de nuestro agradecimiento, nuestro corazón se proponga darle algo de valor al Señor. Que el Señor nos ayude a poder entender lo que nos exige para el desenvolvimiento de la obra, para todos los gastos que significa llevar adelante la obra del Evangelio. Seamos generosos, seamos cristianos maduros y démosle al Señor lo que Él merece. Que el Señor los bendiga mucho. Que te